14. Seguimos con la aventura de Pablo y Bernabé. Hoy vamos a ver del versículo 8 al versículo 28. Terminamos el capítulo y vamos a encontrar así generalmente la conclusión del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Dos hombres impresionantes, dos hombres con caracteres diferentes. Pablo era conocido por ser una persona celosa por la palabra de Dios, dura, como a lo mejor muchos de nosotros cuando hablamos directamente con fuerzas. Pero Bernabé era como su contraparte. Bernabé era conocido como aquel que traía paz, que buscaba la pacificación. Entonces es bien interesante y te voy a invitar a que en tu tiempo libre en esta semana tú puedas estudiar así brevemente la vida de Pablo, la vida de Bernabé, compararlos y ver cómo son dos personas diferentes, pero siendo guiadas por el Espíritu Santo. Entonces es bien importante eso. Y vamos al versículo 8. Y antes de entrar a este versículo 8, nada más para recordarte, hemos estado viendo cómo Pablo y Bernabé estaban pasando por momentos de adversidad, por tiempos difíciles. Sin embargo, ellos estaban gozosos, estaban con ánimo, alegres, porque estaban padeciendo por causa de Cristo. Ellos, Pablo y Bernabé, son un ejemplo para nuestras vidas. Son un ejemplo para los líderes de nuestra iglesia, son un ejemplo para los hermanos que hoy nos encontramos aquí, para los hermanos que nos están escuchando en línea. Pablo y Bernabé son un ejemplo de constancia. No siempre el caminar con Dios va a ser fácil. Vamos a pasar por adversidades, vamos a pasar por necesidades, pero necesitamos ser constantes y en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, aprender a estar gozoso. No es fácil, pero es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos con Pablo y Bernabé. Entonces no debemos desanimarnos, debemos de seguir adelante confiando en Dios. Y vamos a ver qué nos dice este versículo 8 del capítulo 14. Yo le he puesto como enseñanza: Dios es entre nosotros. Vamos a ver por qué el título de esta enseñanza. Nos dice el versículo 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Fíjate cómo empieza ahora este versículo. Pablo y Bernabé ya no estaban en Iconio, se habían ido. No había sido una derrota para el evangelio, sino había sido una oportunidad para seguir expandiendo el evangelio a diferentes ciudades cerca de Iconio. Y nos dice en este versículo 8 que Pablo y Bernabé ahora van a hablar en una nueva ciudad, en un nuevo pueblo, en una nueva aldea. Esta ciudad que se conoce como Listra, que se encuentra también cerca de Iconio, que es en Turquía, en Asia Menor. Y nos dice las características de este hombre. Un hombre en Listra que estaba imposibilitado de los pies, no podía usar sus pies, cojo de nacimiento, jamás había andado, es decir, jamás había caminado. Probablemente sus pies estaban deformes. Probablemente sus huesos de sus pies no se habían desarrollado como debería, las falanges de sus pies no se habían desarrollado como debería. Probablemente a lo mejor los nervios, los ligamentos no se habían desarrollado, no tenía la fuerza suficiente para poder andar. Pero esta discapacidad sucedió desde su nacimiento. Esto es algo impactante, porque probablemente esta persona había puesto su confianza en los médicos, en quien le pudiera ayudar. Probablemente ya existían los hueseros, los que dan masajes a los pies, a los huesos, para poder tratar de componer su discapacidad. Pero se nos dice bien claro, no podía andar. Estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Y fíjate qué tan importante es poner atención a este hombre. Un hombre que no se nos describe su nombre o algo más, sino solamente se nos habla muy general. Un hombre discapacitado, no podía caminar, no podía andar. Versículo 9 al 10: este oyó hablar a Pablo
el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Fíjate lo que pasa ahora en estos dos versículos siguientes, versículos 9 y 10. Un milagro sucedió en la vida de esta persona que estaba imposibilitada, que era un cojo de nacimiento, que jamás había andado. Porque oyó hablar a Pablo. Esta persona dispuso un tiempo para escuchar a Pablo, pero también esta persona se dispuso a poner atención al mensaje de Pablo. ¿Por qué? Porque probablemente no había perdido la esperanza de que algún día pudiera caminar. Aunque era un cojo de nacimiento, él no había perdido la fe en que algo grandioso, fuera de lo normal, pudiera suceder en su vida. Probablemente en un tiempo puso las esperanzas en los médicos, probablemente en algún tiempo puso su esperanza en los hueseros, probablemente en algún tiempo puso su esperanza en los magos, en los hechiceros, y hasta el día de hoy no le había funcionado. Pero oyó hablar a Pablo y puso atención. Se dispuso a escuchar. ¿De qué hablaba Pablo? Porque estos versículos no se nos especifica de qué hablaba Pablo, como los versículos anteriores, pero ya nos debe de quedar bien claro de qué hablaba Pablo. De Jesús, del Evangelio, de Cristo, de las buenas nuevas de salvación, tanto para los judíos como los gentiles. Entonces este hombre se dispuso a escuchar de Cristo. Probablemente hasta ese entonces no había llegado el Evangelio, porque si tú y yo vamos leyendo estos versículos, en esta ciudad de Listra, ¿qué hizo de diferente Pablo al llevar el mensaje a ciudades anteriores? Cuando Pablo llegó a la ciudad de Iconio, cuando Pablo llegó a la ciudad de Antioquía, ¿a dónde iba? A la sinagoga, a hablarle a los judíos. Y nos dice la palabra que habían gentiles deseosos también de oír la palabra, gentiles humildes, nobles. Pero en Listra no se nos especifica que Pablo llegó a una sinagoga judía, porque probablemente, o no probablemente, casi seguro, no había judíos ahí. No había una sinagoga en donde podrían congregarse los judíos. Entonces este hombre, que no se nos especifica si era judío o no, probablemente no lo era, al escuchar un nuevo mensaje, Pablo hablando de Cristo, del sacrificio, de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo para salvación de nuestras vidas, este hombre creyó. Por eso es que nos dice este versículo 9 al final: y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Quién tenía fe para ser sanado? El cojo, aquella persona que estaba imposibilitada. Entonces Pablo, versículo 10, menciona la escritura: dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Un milagro sucedió en la vida de esta persona. Y lo que podemos aprender en estos 3 versículos que estamos estudiando es que las personas con algún problema físico son más susceptibles a escuchar un mensaje de esperanza, a escuchar un mensaje que pueda traerles solución, a diferencia de alguien que se sienta a tener todo. Las personas que sienten una necesidad, su corazón está dispuesto a escuchar un mensaje de esperanza. Y Pablo sabía eso. Y Pablo sabía que en medio de su problema físico de esta persona, él podía transmitir el mensaje de Cristo. Porque esta persona estaba susceptible a escuchar un mensaje que pudiera solucionar su necesidad. Esta persona, estoy seguro que haría todo lo necesario para poder dar solución a su problema. Entonces, el primer punto que tú y yo aprendemos en esta mañana, el primer punto de 5, nosotros debemos de tener la capacidad de ver la condición de las personas como una oportunidad para llevarlos a conocer de Cristo. Cristo, te lo repito una vez más, nosotros debemos de tener la capacidad de ver la condición, la necesidad, la aflicción de las personas como una oportunidad para llevar a conocer de Cristo.
no para aprovecharnos de ellas como hoy en día sucede. No como hay líderes religiosos que dicen, no tienes dinero, es porque no ofrendas, porque no diezmas. Pero si tú ofrendas o si tú donas algo a la iglesia, Dios te va a multiplicar. Y muchas veces se aprovechan de esas enseñanzas. Y muchas veces llevan a los hermanos a equivocarse y errar en cuanto a las ofrendas y los diezmos. Entonces, muchas personas se aprovechan de las necesidades de otras. Pero aquí está el mensaje claro de Pablo. Pablo vio la necesidad de este cojo, le habló de Cristo, al que esta persona haya creído, su fe le fue suficiente para ser sanado, y yo estoy seguro que también para ser salvado. Esto es algo bien importante que nosotros debemos de tenerlo siempre en cuenta. Humildad, ver las necesidades de otros como una oportunidad de darles el mensaje de esperanza, darles el mensaje de Cristo. Por eso se nos dice en esta parte, el cual fijando él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo sabía la oportunidad que él tenía, una oportunidad que iba a hacer un cambio en la vida de esta persona, no solamente física, sino aún mejor espiritual. Entonces la tercera parte de este versículo, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Algo fuera de lo normal sucedió, un milagro divino. Porque hay que recordar que Pablo y Bernabé estaban siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, grandes cosas suceden en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Eso es la segunda característica o el segundo consejo que podemos aprender en estos versículos. Nuestras vidas deben de reflejar la voluntad de Dios. Pablo y Bernabé habían sido escogidos por el Espíritu Santo. Pablo y Bernabé estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, milagros suceden. Y cuando milagros suceden, estos milagros son capaces de que hasta la persona más dura entregue su vida a Cristo. Pero es una gran responsabilidad. No es solamente hablar de Cristo, sino que con nuestros hechos, con nuestras acciones, demostrar el poder de Cristo. No solamente Bernabé compartió el mensaje, y no solamente Bernabé le dijo al cojo, puedes aceptar a Cristo si quieres. Sino Pablo y Bernabé, mayormente Pablo, que era el que llevaba el mensaje. Pablo, guiado bajo el Espíritu Santo, hizo un milagro. No es que fuera de Pablo, sino que era el Espíritu Santo obrando en su vida. No solamente fue un mensaje de Cristo, sino también fue un hecho del poder de Cristo, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo en la vida de esta persona que estaba necesitada. Y esta es una exhortación para nosotros, que no es suficiente solamente hablar. No es solamente suficiente llevar con nuestras palabras el Evangelio, sino también con hechos. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más complicado. Y te pongo una enseñanza muy rápida acerca de Cristo. Cuando los fariseos dudaban de Cristo, y Jesucristo en alguna ocasión le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Me puedes responder a esa pregunta dada por Cristo? ¿Qué es más fácil? Yo creo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque físicamente no se va a demostrar. Voy a estar yo mintiendo. Y eso es lo que los fariseos no entendían. Por eso es que Jesucristo dijo, para que vean que el Padre me ha dado autoridad de perdonar pecados, también voy a decir ahora lo que para ustedes es más difícil: levántate y anda. Fíjate cómo el Evangelio consta de palabras, pero también consta de hechos. De hechos. Por eso es que Jesucristo hace esa pregunta, para que reflexionemos. Si yo le digo a Dana, Dana, tus pecados te son perdonados, yo sigo viendo a Dana igual. Pero si yo veo que Dana está discapacitada y yo digo, Dana, levántate y anda, y si Dana no se levanta, yo soy un ¿qué?
Mentiroso, un falso, porque no logré que Dana se levantara. Eso era lo que Jesucristo quería darnos a entender. Pero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, perdonar los pecados, Él los hacía y también levantaba a las personas de sus necesidades. Por eso el Evangelio es de palabra, pero también de hechos. Esto es bien importante que tú y yo reconozcamos. Y lo estamos viendo a lo largo de esta trayectoria de Pablo y Bernabé. Grandes cosas estaban sucediendo. Un milagro sobrenatural que sin duda alguna no venía de un simple hombre, sino venía de parte de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 11 y versículo 12. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjate qué importante, qué datos se nos da en estos versículos. La gente de Listra tenía una historia, tenía una leyenda, así como tú y yo tenemos la historia de la Llorona, del Chupacabras y sin fines de leyendas. En Listra había una leyenda, una historia que contaba que en alguna ocasión Júpiter y Mercurio visitaron esta ciudad de Listra disfrazado de mortales, y en la historia se nos dice que nadie le mostró hospitalidad a excepción de una pareja de ancianos. Y entonces, al ver estos dioses que humanos mortales simples no les brindaron hospitalidad, salvaron a los ancianos y trajeron una consecuencia sobre la ciudad de Listra. Y esta era una leyenda que se había quedado en el corazón de estas personas que probablemente habían crecido y luego una generación se levantó y otra generación se levantó, pero con esa idea: en alguna ocasión dioses vinieron a visitarnos, fuimos descorteses con ellos y nuestro pueblo pereció en fuego por causa de ellos. Entonces, cuando vieron a Pablo y a Bernabé, probablemente pensaron que era Júpiter y Mercurio. Probablemente habían recordado esa leyenda que tiempo atrás su pueblo había sido descortés con estos dioses. Por eso nos dice la historia que cuando vieron el milagro hecho por Pablo y Bernabé estando con él, adoraron, creyeron que eran estos dioses. Júpiter, Mercurio, una vez más viniendo a sus ciudades, y ahora ellos estaban dispuestos a obedecerlos para que no sucediera lo que se hacía mención en las leyendas con las cuales ellos habían crecido. Por eso, al ver la gente lo sucedido, pensaron que Pablo era Mercurio, que Bernabé era Júpiter y que ellos eran dioses que habían vuelto a venir a visitar a Listra, ¿no? ¿Y por qué hace la mención de Mercurio hacia Pablo? Porque Mercurio era conocido entre los dioses griegos como el mensajero de los dioses. Pablo era el que llevaba el mensaje en esta ocasión. Por eso decidieron ponerle el nombre de Mercurio. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y si te preguntas por qué hasta ahora Pablo y Bernabé no se habían opuesto a lo que estaba sucediendo, no se habían opuesto a que estos griegos, a que estos gentiles los trataran como dioses, era porque conforme al versículo 12 se nos dice que esta gente empezaron a hablar en lengua lacónica, una lengua que no era conocida por Pablo, una lengua que no era conocida por Bernabé. Entonces, mientras estas personas hacían los preparativos, mientras estas personas adoraban ya desde lejos a Pablo y Bernabé no se habían enterado de lo que estaba sucediendo. Solo escuchaban que hablaban, pero no entendían qué hacían. Fue hasta este versículo 14 donde ellos actúan por lo que estaba pasando en este versículo 13 que leí, lo voy a volver a leer. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Entonces, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, no en sonidos, no en idioma, porque no se entendían, sino en acciones. Cuando vio Pablo y Bernabé que traían los becerros, que se estaba preparando el holocausto, el sacrificio, entonces Pablo y Bernabé entendieron: nos quieren ofrecer un sacrificio por el milagro que hicimos. De seguro nos tratan como dioses.
Entonces nos dice este versículo 14: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Fue hasta entonces cuando Pablo y Bernabé entendieron lo que estaba sucediendo. Los estaban tratando como dioses por el milagro que había sucedido. Primer parte de este versículo nos dice: rasgaron sus ropas en acción de lamento, en la acción de desacuerdo. No estaban de acuerdo con lo que estas personas estaban haciendo. A lo mejor tú y yo hubiéramos dicho: bueno, pues que nos hagan un sacrificio, nos comemos una piernita, después les hablamos que no fuimos nosotros. No, desde un momento Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas. Señal, acción de desacuerdo, de lamento. La segunda parte de este versículo 14: y se lanzaron entre la multitud dando voces. Pablo y Bernabé no dudaron ni un instante, ni un segundo en sus vidas. No vino ni siquiera ese pensamiento a sus vidas, a su mente, a su corazón, de ser alabados por lo que había sucedido. Ellos no habían hecho el milagro, ellos no eran dioses, eran personas normales como todos nosotros. Ellos no dudaron ni un instante, ni un momento de decir: no, no hagan eso, porque el milagro sucedió no porque nosotros seamos dioses, sino porque creemos en un Dios vivo. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? La tercera lección que podemos aprender es que la gloria, la honra, la alabanza es ¿para quién? Para Dios, para nadie más. La gloria, la honra, la alabanza es para Dios. No queramos recibir lo que no es nuestro. No querramos recibir lo que no nos pertenece. Y te pongo una reflexión. Satanás era un ángel con mucha autoridad. Los que han estudiado la angelología, el estudio de los ángeles, Satanás era uno de los líderes principales de Dios. Y Satanás, con toda esa autoridad, se llenó de orgullo y de vanidad. Y ese orgullo y esa vanidad y el querer recibir la gloria, la honra y la alabanza que solo es para Dios, lo llevó a rebelarse en contra ¿de quién? De Dios. Y no solamente Satanás se rebeló. Los que estuvimos en el estudio de Apocalipsis el año pasado, cuando Satanás se rebela, ¿cuántos más se lleva con él? Una tercera parte de los ángeles se rebeló también en contra de Dios. ¿Por qué? Por seguir a Satanás. Entonces, esto nos debe de quedar bien claro. Y qué buen ejemplo nos da Pablo y Bernabé, a punto de ser alabados como dioses. Bernabé y Pablo dicen: no somos nosotros. Por eso te repito una vez más la tercera lección que podemos aprender en esta mañana, tarde ya: la gloria, la honra, la alabanza es para Dios. Y tú y yo debemos de aprender a ser mansos y humildes. Y esto a lo mejor para algunas personas es difícil, para algunos creyentes es difícil. Hoy en día hay muchas religiones, muchos líderes religiosos que quieren recibir toda la gloria, toda la honra antes que a Dios. Esto nos debe de quedar bien plasmado en nuestro corazón. Versículo 15 al 17. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estos 3 versículos, Pablo empieza a hablar acerca del Evangelio, no de una manera más específica como cuando se reunía en las sinagogas. ¿Por qué? Sí podemos entender el contexto ahora,
Pablo no estaba hablando a judíos. Pablo no estaba hablando a personas que conocían la ley. Pablo no estaba hablando a personas que conocían de los profetas. Pablo no estaba hablando a judíos que probablemente ya habían escuchado de Cristo. Pablo estaba hablándole a gente gentil, probablemente griegos, probablemente romanos, personas que no habían conocido, no habían escuchado de Cristo, personas que no habían conocido la ley física, la ley de Moisés física. Porque nos vamos a Romanos y encontramos que ninguna persona puede ser justificado por sus malas acciones. Porque la ley se dio de una manera física, pero también la ley está en nuestros corazones. Por eso es que nadie puede decir, es que cuando sean llamados a la presencia de Dios, nadie va a decir, es que a mí no se me habló de la Biblia, es que a mí no se me habló de tus mandamientos, es que yo no tuve la oportunidad de poder conocerte. En Romanos capítulo 2 en adelante, Pablo es bien claro y nos dice que la ley ha sido escrita en nuestros corazones, y esa es la que nos da la conciencia de no hacer lo malo y que tengamos cuidado. Pero fíjate cómo Pablo en estos 3 versículos empieza de una manera diferente a como si les estuviera hablando a los judíos. ¿Qué denota en estos versículos? ¿O qué ustedes pueden ver en estos versículos que leímos? Con énfasis Pablo menciona: convirtáis al Dios vivo. Porque estos griegos, estos gentiles, no solamente creían en un Dios, creían en muchos dioses. Entonces Pablo es específico y les dice: convertíos al Dios vivo, no a los dioses, sino al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo habla de un Dios vivo, pero también Pablo habla de un Dios creador. Por eso también en Romanos capítulo 2 se nos habla de algo bien importante. Romanos capítulo 1, 18 y 20 es más específico y vamos a leerlo brevemente. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mira, hay que poner atención a este versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo en su mensaje habla de Dios vivo, de un Dios vivo, un único Dios y un Dios creador que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay y lo que conocemos en este mundo. Porque conforme a Romanos capítulo 1 versículos 18 al 20, y esta es la cuarta lección que recordamos o aprendemos en esta tarde, la creación es testimonio de la existencia de Dios. La creación nos da testimonio de que existe un Dios creador, que las cosas que se formaron no pudieron hacerse solas. Incluso las personas que son personas que no creen en Dios, personas agnósticas, personas que no quieren saber nada de la religión, en algún momento de sus vidas se van a cuestionar cómo se formó el universo. Si tú te gusta la ciencia, te gusta la cosmología, muchas teorías que se crearon en el pasado, como la evolución, ya no tiene valor. Como el famoso Big Bang, que de el choque de 2 masas se formó el universo, no tienen forma de comprobarse. Entonces tú y yo en algún momento de nuestras vidas probablemente nos hemos cuestionado: ¿cómo se formó el universo? ¿Cómo es que somos tan perfectos?
¿Cómo es que si el planeta, que no está en una posición en 0 grados, sino en inclinación, si se mueve 1 grado hacia la derecha, nos congelamos? Si se mueve 1 grado hacia la izquierda, nos quemamos. ¿Cómo es que todo es una perfecta sincronía en este universo, en este mundo, en este planeta con los demás planetas? ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Y Romanos lo dice, la creación es testimonio de la existencia de Dios. No se puede negar. Cuando seamos llamados a la presencia de Dios, o cuando sean llamadas aquellas personas que no tienen la identidad de Cristo, y Dios les va a decir, ¿por qué no creyeron en el nombre de Cristo? Ellos pueden excusarse, pueden justificarse, pero Dios les va a decir, no hay justificación. La muestra más clara y evidente es mi creación. Es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Entonces, cuarta lección que aprendemos en esta tarde: la creación es testimonio de la existencia de Dios. Esto es algo importante que debemos de tomar en cuenta. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Sin embargo, aún Pablo, dando una buena razón para que entendieran y creyeran en el verdadero Dios, estos gentiles no les fue suficiente para ser movidos. Cegados bajo el adorar, bajo el creer en dioses, en recordar esa leyenda que les decía, tiempo pasado, Júpiter y Mercurio vinieron a visitar nuestra ciudad. Por no ser gentiles con ellos, por no ser hospitalarios con ellos, nuestro pueblo fue consumido, fue destruido. Por eso, ahora que vieron a Pablo y Bernabé, ellos estaban cegados, ellos son dioses. Hicieron algo que no hemos podido hacer. Sanaron a un hombre que estaba necesitado, que estaba inválido de sus pies. Ni los médicos, ni los hueseros, ni los magos, nadie ha podido sanarlo. Pero ellos sí pudieron sanarlo, porque son dioses. Ni aun Pablo y Bernabé, con el mensaje, con la actitud de decirles, no, somos personas normales como ustedes, no pudieron que esta gente entendiera la realidad. Por eso, si te acuerdas lo que leíamos el domingo pasado, que tú y yo somos perfume, que tú y yo somos aroma en Cristo para salvación, aquellos que van a creer en el mensaje. Pero también tú y yo somos aroma de muerte, aquellos que no van a creer en el mensaje de Cristo. En esta ocasión, Pablo les había hablado de Cristo, Pablo les había hecho un milagro. Estas personas estaban cegadas en idolatría, y estas personas, por su propia forma de pensar, por su propia forma de actuar, estas personas estaban siendo ellas mismas condenadas a no ser salvas, a causa de su dureza, de su corazón, a causa de su idolatría. A diferencia de los gentiles piadosos que se encontraban en las sinagogas, estos gentiles eran gentiles duros, bajo idolatría, bajo el dominio de Satanás. A diferencia de aquellos gentiles piadosos que nos menciona en varios versículos de Hechos, de los capítulos que hemos estado estudiando. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjate ahora, más problemas. No solamente los gentiles, no solamente estos griegos, estos romanos no entendían, sino que en este versículo 19 vienen más problemas para Pablo y Bernabé. Los judíos, esos judíos que
2 ciudades atrás los habían perseguido, que habían incitado a los judíos, a los gentiles, a los líderes sociales a correr, a perseguir, a traer persecución a Pablo y a Bernabé por el mensaje que ellos estaban dando acerca de Cristo. A veces como cristianos estamos en problemas, pero tienes que estar preparado porque no ese es el único problema que va a llegar a tu vida. Probablemente va a llegar otro problema y más problemas. Y nosotros debemos de estar firmes, preparados. Muchas veces como cristianos pensamos, sí, ok, la vida va a ser de problemas, pero solamente voy a tener un problema. Saliendo de este problema, a lo mejor voy a tener otro problema. Pero conforme a lo que estamos viendo de Pablo y Bernabé, problemas por donde quiera le llegaban a Pablo y Bernabé. No solamente estos gentiles, sino ahora estos judíos que habían caminado. ¿Sabes cuántos kilómetros caminaron estos judíos para llegar a Listra? Y no fueron en carro. A lo mejor uno que otro iba en caballo o en burro. Pero aproximadamente 160 kilómetros. Estos judíos que querían traer problemas a Pablo y a Bernabé por el mensaje, estuvieron dispuestos a caminar para incitar a los gentiles a que apedrearan a Pablo y a Bernabé. ¿Cuál era la intención? Que le dieran muerte a Pablo, que le dieran muerte a Bernabé. Y muchas veces nosotros, fíjate qué curioso, no queremos ni caminar 2-3 kilómetros para ir a la iglesia. Y muchas veces nosotros ponemos pretextos para no ir a la iglesia. Muchas veces de nosotros ponemos pretexto para no leer nuestra Biblia. Muchas veces de nosotros ponemos pretexto para no orar. Es que no tengo tiempo. Imagínate estas personas cerradas en conocimiento, alejadas de Dios, estaban dispuestas a caminar 160 kilómetros para encontrarse a Pablo y a Bernabé e incitar a los gentiles a que los apedrearan. Hermanos, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. No pongamos limitantes ni excusas para buscar de Dios. Seamos mejores que estas personas. Y si estas personas estaban dispuestas a caminar 160 kilómetros, imagínate cuántas horas. No sé cuántas horas, pero eran muchas horas, yo creo. Unas 3, unas 4 horas para venir a hacer que Pablo y Bernabé fueran apedreados. La oposición de Satanás para que las buenas nuevas de salvación no sean anunciadas va a ser constante y va a ser dura. Y tú y yo debemos de estar preparados para lo que venga. Van a venir problemas tras problemas al mismo tiempo, 3, 4 problemas. Y tú y yo debemos de estar firmes, preparados, con confianza, con fe, no desanimarnos. Y dice la segunda parte de este versículo: y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, la intención era clara de estos judíos incitadores, que eran hijos de ¿quién? Los que estamos en el estudio de los miércoles de Juan, el apóstol Juan lo dice, no lo digo yo. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de quién? Del diablo, así de simple. Entonces, estos judíos incitadores, desde luego que no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, estaban atados al pecado, viviendo la desobediencia incitada por Satanás. Entonces, la intención era clara, era darle muerte a Pablo, porque Pablo estaba trayendo un mensaje de esperanza, de salvación, de Cristo. Pablo hablaba acerca del verdadero Dios. Y fíjate lo que tuvo que Pablo para que tú y yo aprendiéramos algo bien importante. Fíjate lo que tuvieron que pasar los apóstoles para que tú y yo tengamos este conocimiento. Mira, probablemente en esta ocasión que acabamos de leer, cuando Pablo es arrastrado fuera de la ciudad y que las personas creían que Pablo ya estaba muerto, probablemente, no lo podemos asegurar, pero probablemente fue este suceso cuando Pablo fue llevado al tercer cielo.
Mira lo que nos dice 2 capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, Pablo hablando de sí mismo, que hace 14 años, probablemente en Listra, cuando fue apedreado y fue sacado a las afueras de la puerta. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y es gracias a este versículo que tú y yo entendemos que la creación, y que para ser más específicos en cuanto a conocimiento, para madurez espiritual, ¿cuántos cielos hay? 3 cielos. Y probablemente fue gracias a que a Pablo lo apedrearon y estuvo a punto de morir, que tú y yo lo sabemos. Eso que causa en mí ser agradecido con lo que encuentro en la palabra de Dios. Porque muchas personas, muchos apóstoles, muchos líderes padecieron para que tú y yo tengamos conocimiento. Debemos de valorarlo. Por eso es que es tan importante la palabra de Dios, porque esta palabra que rige nuestras vidas por completo y que es la máxima autoridad en esta tierra junto con el Espíritu Santo en nuestras vidas, se escribió a base de muerte, a base de sangre, a base de dolor, a base de sufrimiento. ¿Cómo podemos tener el mal hábito de despreciar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos tener el coraje de no darle lo que la palabra de Dios se merece, el tiempo, el esfuerzo que se merece la palabra de Dios? Porque este libro se escribió a base de muerte y de dolor. ¿Cómo podemos poner pretextos a que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios? Al contrario, debería de motivarnos a esforzarnos, a apreciar, a dedicarle tiempo a las escrituras. Porque este libro, de una manera literal, no cayó del cielo. Fue inspirada por Dios, escrita por hombres que padecieron por el mensaje de Cristo, y que tú y yo hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en nuestras vidas y estudiarlas. Por ese conocimiento, tú y yo conocemos muchas cosas, muchos misterios, muchas doctrinas. En cuanto a lo que encontramos en Corintio, ahora tú y yo sabemos. No somos ahora niños inmaduros en el conocimiento de la palabra de Dios, sino cuando leemos la palabra tú y yo vamos creciendo. Y entonces cuando yo te pregunte ¿cuántos cielos hay? Sabemos que hay 3. Y podemos compararlos con otros pasajes de la Biblia y afirmar que hay 3 cielos. Y que no son esos cielos de los cuales nos hablan los mormones, que el primer cielo es para los que no creyeron en la palabra, que el segundo cielo es los que más o menos se esforzaron por practicar la palabra, y que el tercer cielo es para aquellos que se apegaron a obedecer la palabra de Dios. No, estos 3 cielos nos hablan de la creación de Dios, y que encontramos en Primera de Génesis capítulo 1, donde sabemos que el primer cielo es las estrellas, las nubes, la atmósfera que tú y yo vemos, que el segundo cielo es la galaxia donde están los demás planetas, y que el tercer cielo es donde está ¿quién? Dios, la presencia de Dios. Pero qué bello conocimiento. Por eso, aunque ahora que lo reflexiono y lo he estado reflexionando mientras meditaba para este mensaje, podríamos decir, Pablo se las pasó muy duras. ¿Te imaginas? Lo apedrearon a tal punto de sacarlo afuera de la ciudad como un perro, botarlo y decir, ya murió. Y muchos de nosotros podríamos pensar, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió, si Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, por qué Dios permitió que le pasara eso a Pablo? Cuando yo leo este mensaje en Corintios, puedo entender por qué Dios lo permitió, para que tú y yo creciéramos en conocimiento, para que tú y yo nos preparáramos en conocimiento. Por eso, hermano, yo te invito, y aunque no es parte del punto de los 5 puntos que estamos viendo, un punto extra: valoremos la palabra de Dios, démosle la honra, el respeto, el tiempo que se merece.
través de sangre, de muerte y de dolor. Valorémosla. Y después nos dice ya los versículos siguientes, versículo 20: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mira algo bien importante: los discípulos llegaron en el momento oportuno, en el mejor momento. Acobijaron a Pablo, levantaron a Pablo, vieron que Pablo seguía vivo, lo levantaron y entraron. ¿En dónde? En la misma ciudad. No tuvo Pablo miedo de volver a entrar al lugar donde lo habían apedreado, porque su fe, su confianza estaba en él, Señor. Muchas veces parece que nuestras vidas o nuestro ministerio es derrota, pero yo estoy convencido que es para algo más glorioso, y Pablo lo entendía. Pablo dijo: no voy a entrar ahí, quieren que me apedree otra vez, entonces sí voy a morir. No, Pablo con los hermanos volvieron a entrar a la ciudad. Estuvieron una noche, estuvieron gozosos y alegres, aunque no se nos especifica, pero conforme a otros versículos que hemos estado leyendo, gozosos por padecer por el nombre de Cristo. Versículo 21: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, mira, y seguía Pablo hablando del evangelio en aquella ciudad en la cual había sido apedreado, porque probablemente estos judíos incitaron a muchos gentiles, pero también hubieron gentiles como aquel hombre que estaba necesitado. Habían gentiles que habían creído en Dios, habían gentiles que habían creído en Cristo. Y Pablo se dedicó ese día, después de ser apedreado, a seguir evangelizando, a seguir hablando de Cristo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, muchos más creyeron. Pastor Antonio, hermana Carmen, ¿estamos listos para volver a Yohueche? ¿Estamos listos a volver donde parece que perdimos la batalla? Porque no la hemos perdido. Es parte de un proceso para algo glorioso de parte de Dios, pero debemos de aprender a ser constantes. Debemos de aprender a confiar no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La tribulación que había pasado en Listra había sido una oportunidad para volver a esa ciudad, hablar el mensaje a aquellos discípulos que estaban con ellos, a aquella persona que había creído en ellos. Después aprovecharon y se fueron a ciudades alrededor de Listra, siguiendo hablando del evangelio, no dudando del poder de Dios, sino que esa persecución que estaba pasando Pablo y Bernabé, probablemente Satanás decía: estoy venciendo el evangelio, no se está llevando por completo en las ciudades. Pero arriba de los pensamientos y de la voluntad de Satanás estaba el que dirige todo, Dios, gloriándose y usando este momento de persecución para que la palabra de Dios abarcara a diferentes ciudades, no solamente una, dos o tres. Por eso los apóstoles, el apóstol Pablo, Santiago, Juan, Pedro, nos instan, nos exhortan a estar alegres en medio de la prueba, en medio del peligro. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Porque algo que les he estado repitiendo y no les he repetido en este domingo: todo lo que Pablo y Bernabé pasaron fue por causa de quién? De Cristo. Todas las pruebas, las persecuciones, el año que fueron apedreados fue por causa de Cristo. No fue por causa de tomar malas decisiones, porque esas son dos cosas diferentes.
Nosotros como cristianos somos llamados a padecer, no por causa de mis errores, no por causa de mi pecado, sino por causa de ¿quién? De Cristo, de Cristo. Entonces, esto es algo que debemos de estar recordando a lo largo de Hechos. Entonces, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Dios seguía usando a Pablo y a Bernabé para expandir el evangelio, no solamente en Listra, sino en las demás ciudades que estaban alrededor. Versículo 22, ya estamos a punto de terminar. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos de los hermanos. ¿Cuántos de nosotros vemos los problemas y nos desanimamos? Aprendamos a madurar, a no hacer cristianos de cristal. Aprendamos a animarnos en los momentos duros, en los momentos difíciles. También este versículo 22 nos dice que Pablo les exhortaba a que permanecieran en la fe. Y para los jóvenes, dos componentes importantes de la fe según Hebreos 11, ¿cuáles son? Certeza y convicción. Esa es una verdadera fe. Esa es una verdadera fe a la cual Pablo les está retando a los hermanos, exhortándolos a que permanezcan en esa fe verdadera, de certeza y de convicción, aún en medio del problema, aún en medio de la angustia. Y mira cómo termina este versículo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros como cristianos no estamos aquí para llevar una vida material en prosperidad, no estamos aquí para llevar una vida de lujos, no estamos aquí para llevar una vida de reyes, estamos aquí como cristianos para llevar una vida de tribulación. ¿Por qué? Porque eso es lo que padeció Cristo. Eso es lo que Cristo padeció y Él lo dejó bien claro. Nosotros también tenemos que padecer lo que Él padeció. Si Él, siendo el unigénito Hijo de Dios, fue abofeteado, fue golpeado, fue escarnecido, ¿cuánto más nosotros no siendo nada? Eso debe de quedar bien claro en nuestras vidas. Perdónenme si algunos se enojan, pero eso desecha la doctrina de la prosperidad. Tú y yo estamos llamados a vivir físicamente, a padecer por el nombre de Cristo, por ahora. Espiritualmente tenemos vida en Cristo. Espiritualmente hemos sido bendecidos y Dios nos bendice, pero nuestro enfoque es padecer por el nombre de Cristo. Después vamos a disfrutar, después vamos a llevar una vida en prosperidad, pero junto con Cristo, no antes, junto con Cristo. Entonces aprendemos en estos versículos que hemos estado leyendo, la quinta lección: permanezcamos en nuestra fe, una fe verdadera, una fe genuina, que sus componentes son la certeza y la convicción. Versículo 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mira lo que nos dice este versículo 23, lo que debe de ser parte de nuestra iglesia. ¿Qué dice en este versículo? Constituyeron ancianos en cada iglesia, porque Pablo y Bernabé sabían que los nuevos creyentes eran creyentes que tenían que ser guiados a conocer más de Dios, ser guiados a conocer de la palabra de Dios, a conocer las enseñanzas de Cristo. Entonces nombraron ancianos, líderes espirituales. Y habiendo orado con ayunos, porque Pablo y Bernabé sabían que el poner un anciano, un líder en la iglesia, que tenía en ese entonces la función de un pastor, es cosa seria, no se debe de tomar con ligereza. Y muchas veces en las iglesias los líderes lo toman con ligereza, el nombrar un cargo, nombrar algún líder.
¿Qué aprendemos en este versículo? A través de esas oraciones con ayuno, nos están dando a entender que este cargo, y no solamente este cargo, sino los diferentes ministerios se deben de tomar con respeto y precaución, no a la ligereza. Les encomendaron al Señor en quien habían creído, que Dios siguiera perfeccionando la obra en estos ancianos, que Dios siguiera a través de su Espíritu Santo guiando a estos nuevos líderes, que tenían ahora el cargo, la iglesia, para que la palabra de Dios fuese fortaleciendo la vida de los discípulos y de los hermanos en estas iglesias. Por eso es bien importante. Tú y yo debemos de estar siendo guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Yo hasta me atrevo a decir, antes que tener conocimiento en la palabra de Dios, primero tenemos que ser humildes y ser guiados por el Espíritu de Dios. Después el Espíritu de Dios es el que me guía a tener el conocimiento verdadero. Porque muchos líderes, por tener conocimiento y darle prioridad a un conocimiento y no a dejarse guiar por el Espíritu Santo, han sacado doctrinas erróneas, alejadas completamente a la Biblia. Y la gente y los cristianos que no son conocedores de la palabra de Dios los guían. Hoy en día hay muchas doctrinas que, si las llevamos a la luz de la palabra de Dios, no existen, no se encuentran, pero la defienden a capa y espada. Y cuando se les habla de las doctrinas que encontramos en el Nuevo Testamento, nos tachan de legalistas, nos tachan de personas cegadas. Por eso nosotros como líderes, el pastor Antonio, parte de nuestro fundamento como iglesia y parte como fundamento de lo que es Capilla Calvario, Oaxaca, ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Juan en alguna ocasión dijo a sus discípulos: yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. ¿Vendrá a ustedes quién? El Consolador, y Él los guiará a toda verdad. A través del Espíritu Santo podemos aprender realmente la palabra de Dios en su totalidad. La palabra de Dios con verdad. La palabra de Dios, entenderla con el significado real. Pero es a través del Espíritu Santo que somos guiados a conocer toda la verdad y la verdadera verdad, porque la sociedad maneja su verdad. Muchas personas manejan su verdad que no son la verdad absoluta, porque también nosotros como creyentes es súper clarísimo, la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas y es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Y ya vamos a terminar. Versículo 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra de Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Del versículo 24 al versículo 28 nos relata la conclusión del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hablaron en la iglesia de Antioquía, en donde habían salido, todo lo que había sucedido y cómo abrieron la puerta de la fe a los gentiles, aquellas personas que hasta ese momento muchos judíos decían: es que no pueden ser salvos los gentiles, es que Cristo es de la descendencia judía y Cristo murió por los judíos. Pero a lo largo de este primer viaje misionero podemos ver dos cosas importantes: los judíos rechazando a Cristo, los gentiles viniendo a los pies de Cristo. Y entonces nos queda claro que la salvación y que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que busca? Personas dispuestas a creer en Cristo, piadosas como los gentiles piadosos
que eran los que se nos describen, aquellos que sí aceptaron el mensaje de Pablo. Entonces es bien importante estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a recordar así bien brevemente las 5 lecciones, 5 consejos que aprendimos en esta hermosa tarde. Por si no las apuntaste, para que las apuntes. Por si no te acuerdas, para que las recordemos. La primera lección, aprendemos que nosotros debemos de tener la capacidad de ver la condición, la necesidad de las personas como una oportunidad para llevarlas a conocer de Cristo. La segunda, nuestras vidas deben de reflejar la voluntad de Dios. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, milagros suceden. El mensaje que tú y yo debemos de llevar no solamente de palabras, sino de hechos, de acciones. Después la tercera, y creo que esa sí la recordamos, la gloria, la honra, la alabanza es para Dios, solamente para Él. La creación, cuarta, la creación da testimonio de la existencia de Dios. Y la quinta, permanezcamos en nuestra fe. Una fe conforme a Hebreos, con certeza y convicción. Ponte de pie en esta hermosa tarde. Vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza, y después, ¿por qué no le entonamos un canto con todo nuestro corazón? Vamos a pedirle que Él bendiga esta palabra y que sea de provecho para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, de poder alabarte, de poder glorificarte y de poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que hemos visto, porque hemos recordado la importancia, lo importante que es estudiar, que es vivir bajo tu palabra, Señor. Porque esta palabra que tú nos has dejado fue escrita, Señor, fue inspirada en ti, Señor. Pero también aquellos que escribieron esta palabra pasaron por persecución, por sangre, por necesidad, y que debe de ser de provecho para nuestras vidas. Te alabamos, Señor, ayúdanos a recordar estos puntos que hemos visto en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, gracias porque en ti descansa nuestra vida. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.